Oye, ¿alguna vez te han hecho un favor? Digo, ¿alguna vez te han hecho un favor? Eventualmente, en algún momento de nuestra vida, la mayoría de nosotros, por no decir que todos, hemos necesitado o vamos a necesitar que nos hagan un favor. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? De cualquier tipo. De cualquier tipo. Un favor es la ayuda gratuita que recibimos de alguien. ¿Estás de acuerdo? Un favor es la ayuda gratuita que recibimos de alguien o que le hacemos a alguien, le hacemos un favor a alguien. Es parte de la dinámica de nuestra vida. Pedir que nos hagan un favor y recibir el favor solicitado. O nosotros prestarlo y hacerlo. ¿Sí estás de acuerdo, no? Por supuesto que esta palabra, favor, tiene otros usos. Muchos. Como por ejemplo, también puede significar dirigido hacia. Dirigido hacia, como el barco comenzó a navegar en favor del viento. ¿Has oído eso? ¿O has leído eso? No. Navegó en favor del viento. O en beneficio de. En beneficio de. Es una colecta en favor de los damnificados. Y estamos usando esa palabra a favor otra vez, ¿no? Una colecta en favor de los damnificados. O sea, en beneficio de alguien. Como expresión de cortesía y de educación. Oye, ¿me pasas la sal, por favor? Así decimos, y es una expresión de cortesía. Realmente no es que estamos pidiendo un favor como tal, pero sí, los niños educados o las personas educadas piden las cosas por favor. Los niños maleducados o las personas maleducadas no piden las cosas por favor. Ya sabes, ¿no? Nos saludan al llegar, nos se despiden al irse y no piden las cosas por favor. Son de las cosas más elementales de la educación. Sí estarás de acuerdo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? O para referirnos a una distinción, también lo usamos así. Contamos con el favor de su presencia. Así decimos, ¿no? Y estamos usando otra vez esa palabrita, favor. Pero estamos hablando de una distinción y hay otros usos, varios. Pero lo que sí es un hecho es que se trata siempre de algo que necesitamos. De algo que necesitamos y que no podemos resolver sin ayuda. Eso es un favor. Cuando podemos resolver la cosa no pedimos ningún favor, pero cuando no lo podemos resolver, por la circunstancia y la razón que tú quieras, entonces pedimos ayuda. Y lo hacemos en forma de favor. ¿Sí estás o no? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces podemos tener la necesidad de compañía. ¿No? No me quiero quedar sola o solo. O no puedo quedarme solo. ¿Podrías quedarte conmigo, por favor? ¿Sí? ¿Lo has oído esto? ¿Lo has visto? ¿Sí? Es suplir la necesidad de compañía. No me puedo quedar solo o no me quiero quedar solo porque tengo miedo. ¿Te puedes quedar conmigo, por favor? Y obviamente la persona que se queda con nosotros para hacernos el favor de acompañarnos no nos cobra. Porque si ya te cobran o tú pagas, pues ya no fue un favor. Ya fue una transacción, ¿no? Yo te pago y tú te quedas. Pero cuando la persona se queda a acompañarte sin cobrarte, te está haciendo un favor. O de hospedaje. Oye, no tengo dónde quedarme. ¿Me puedo quedar en tu casa, por favor? Sí, te he platicado, ¿no? Que alguna vez alguien vino a mi casa y a la casa de nosotros y nos pidió de favor que si se podía quedar unos días. Y se estuvo más de un año. Y te lo he contado, ¿no? Sí te lo he contado, creo. Está bien. Hay que aprender a hospedar, ¿no? De soporte. Oye, no tengo quien me cuide a los niños. Pasa mucho a los que tuvimos en algún momento niños chiquitos, ¿no? No tengo quien me cuide a los niños. ¿Me podrías hacer el favor de cuidarlos? Y entonces se los dejas ahí a la suegra o a la abuelita o a la tía o a quien sea y te están haciendo el favor de cuidártelos. O a la mascota tal vez. También los que tenemos mascota tenemos el problema de que cuando queremos viajar,
¿dónde lo dejas o a quién se lo encargas, no? Y cuando alguien se queda con la mascotita, te está haciendo un gran favor, ¿no? No pequeño. Bueno, y los niños no se digan, ¿no? O transporte. Podemos pedir favor o un favor o el favor de que alguien nos apoye. No tengo con quién irme, ¿me puedes llevar? ¿Me das un ride? Sí, lo hemos hecho, ¿no? En algún momento, ¿no? ¿Me puedes dar un ride, por favor? Y ni qué decir de ropa, ¿no? Entre hermanas o entre hermanos o entre parientes, ¿no? Oye, no tengo que ponerme y vamos a ir a la comida fulana o a la boda perengana. ¿Me prestas tu vestido? ¿Me prestas tu traje, tu saco, si te queda, ¿no? O los zapatos. Y luego hay pleitos entre hermanos, ¿no? Porque, ay, ya me raspaste el zapato, ¿verdad? O ya me arruinaste el vestido, entonces hay conflicto, ¿verdad? Pero originalmente aquello era un favor que se pidió, ¿no? ¿Me prestas? No tengo que ponerme, ¿no? Trabajo, ¿no? Oye, necesitas a alguien que te arregle la tubería, yo le sé, échame la mano, dame chamba, ¿no? Y entonces la otra persona te da chamba. Te hace el favor de tomarte en cuenta a ti para la chamba. O dinero, oye, no tengo completo para la renta o para pagar el recibo fulano. ¿Me prestas? Por favor. Etcétera, 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 etcétera. ¿Sí estás de acuerdo entonces? Que normalmente lo pedimos por favor y la otra persona nos hace el favor en el entendido que se trata de un favor gratuito y suple una necesidad. Suple una necesidad siempre. ¿Sí estás o no? Hay personas que confunden sus obligaciones con favores. ¿Sí las has visto? Son muy complicadas y son muy feas estas personas que no entienden que no es un favor lo que te están brindando, sino que es su obligación. ¿Sí? ¿Conoces gente así? Híjole, es bien fea. ¿Verdad que sí? Y uno dice, oye, pues no te estoy haciendo ningún favor, no te estoy pidiendo ningún favor. ¿Por qué me tratas como si fuera, ¿no? En fin, no es el tema. Sin embargo, algunas, por no decir que muchas de las situaciones de la vida son muy complejas. Salud. Muchas situaciones de la vida son muy complejas y requieren la intervención de Dios. Requieren el favor de Dios. Muchas situaciones de la vida son muy complejas y requieren de la ayuda de Dios. Que Dios nos haga el favor de. Son situaciones en donde la ayuda de los humanos no es suficiente. O a veces ni siquiera es posible que un humano me pueda ayudar con mi situación, con mi necesidad. Los problemas del alma, del corazón del hombre. No hay humano que te pueda arreglar ese tipo de cosas. Y más si se trata de arreglar el corazón de otro o de otra. ¿Sí estás? Ahí es donde nace la necesidad de orar. La necesidad de orar nace en el momento en que requerimos de un tipo de ayuda que un hombre no puede dar. Y entonces tenemos que ir con Dios. Necesitamos ir con Dios y pedirle a Él que intervenga y que nos haga el favor, que nos ayude en aquellas cosas que el hombre no puede ayudar, aunque Él se lo pida a los demás. ¿Sí estás? ¿Sí ubicas situaciones en la vida o en tu propia vida en donde si no es el Señor el que interviene y te ayuda y te concede su favor, no hay manera que alguien te lo resuelva? ¿Sí o no? Principalmente problemas de salud. Problemas de salud. ¿No? Y sobre todo aquellos casos de problemas de salud en donde ya agotamos la ayuda humana. Porque sí somos muy tendientes a buscar primero la ayuda del humano en los problemas de salud.
¿Sí o no? Y muchas situaciones. La necesidad de dirección, de guía. ¿Qué debo hacer, Señor? A veces le pregunto a uno y al otro, pero nadie me dice lo que realmente necesito porque no entienden exactamente mi situación y mi condición. Entonces, por más que me traten de decir y de ayudar, no me sirve. Porque necesito de la ayuda del Señor, de la intervención de Dios, del favor de Dios. Y entonces es cuando lo buscamos, cuando la ayuda humana no es suficiente, cuando la ayuda humana no resuelve la necesidad. Es el caso de aquella mujer, ¿se acuerdan? Marcos capítulo 5, por favor. ¿Sí se acuerdan de esta mujer? La mujer que tenía flujo de sangre, tenía hemorragias, ¿no? Tenía hemorragias de tipo femenino, digamos, ¿no? Algún problema, algún desajuste en su sistema reproductivo y le ocasionaba, tienen sus nombres estas enfermedades, pero no soy médico, ya sabes, entonces ni me meto por ahí para clasificar, pero esta mujer tenía hemorragias y tenía un problema. Ve lo que dice en Marcos 5:24. Dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos, ¿qué? Había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. A veces así es la medicina y el hombre en su intento de ayudar. Entiendo que hay diferencia entre un médico con vocación y un médico sin vocación, pero también hay diferencia entre un médico con conocimientos y un médico sin conocimientos. Yo no sé si estos médicos que ella había consultado eran de cuál tipo, no importa, no dice aquí. Lo que sí es que se había gastado mucho dinero, había sufrido de todos los tratamientos a los que la habían sometido y estaba peor. ¿Te ha pasado eso? Es cuando el hombre no puede, aunque quiera y aunque tenga buena intención y aunque crea saber, no puede. Se requiere del favor del Señor, de la intervención de Dios. Se requiere ir con el Señor. Y entonces, versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré sana. Eso quiere decir, salva ahí, no habla de salvación del alma, está hablando de salud, de la salud de su cuerpo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. A veces así son las sanidades de Dios. Yo les he platicado de algunas experiencias que he tenido en lo personal, donde lo sientes en el cuerpo, sientes la sanidad, es una cosa impresionante. Esta mujer lo experimentó así. Pero ¿por qué está aquí esta escritura? ¿Qué nos quiere enseñar aquí el Señor y la palabra? Que tenemos que ir a tocar el borde del manto de Jesús. ¿Dónde está? ¿Quién lo tiene? ¿Verdad que no? ¿De qué está hablando? Está hablando de reconocer que el hombre no me puede dar lo que necesito, no me puede ayudar a resolver mi necesidad y necesito ir con Él y confiar en Él. Tener fe de que Él lo va a hacer de alguna manera, pero que la respuesta está en Él. En este caso ella creyó que la respuesta estaba tocando el borde de su manto y le fue hecho conforme a su fe. Eso creyó, vino con Jesús, creyendo en el poder de Jesús, incluso más allá del poder de su persona, de su ropa. Y dijo, si tan solo tocar el borde del manto, ni siquiera dijo si agarrar el manto completo, no, el borde, quiero ir a tocar el borde, no se llama fe, en el poder de Dios, en el poder de Jesucristo. Entonces fue y tocó y quedó sana. ¿Recibió ayuda? Sí, ¿por qué? Porque quedó sana de su azote, ¿no? Y entonces en este punto quiero decirte, mi amado hermano, todos necesitamos la ayuda del Señor. Si tú no estás en esa lista y no crees que necesitas, te voy a pedir que te retires. No, no es cierto. No, pero te pido que lo reconsideres. Reconsidéralo. Porque todos, absolutamente todos, necesitamos
la ayuda de Dios, el favor de Dios, inmerecido, por cierto. Porque nadie merecemos que el Señor nos ayude. Todos necesitamos la ayuda inmerecida de Dios. ¿Y sabes qué es la definición de la ayuda inmerecida, gratuita de Dios? Es la gracia. Es la definición, es la esencia de la gracia de Dios. El favor inmerecido de Dios. Eso es la gracia, el favor inmerecido de Dios. El vernos favorecidos por la intervención de Dios en nuestra vida. Por la ayuda de Dios, una ayuda sobrenatural, una ayuda que viene de Él y que nada más puede venir de Él. ¿Sí estás? Es la gracia de Dios, pero existe otro concepto. Existe otro concepto, aparte de ese concepto de la gracia, que define exactamente lo mismo. Te voy a leer la definición y tú me dices qué es. Favorecer o facilitar la realización o la ejecución de una cosa. Diccionario, ¿eh? Eso está difícil. Si alguien se la sabe, le voy a dar un premio, caray. Favorecer o facilitar la realización o la ejecución de una cosa. Está difícil. Creo que por ahí ya alguien la... ¿Se rinden? Propiciar. Propiciar. Ser propicio. La otra definición del diccionario dice lo mismo, dice favorable o apropiado para la realización o la ejecución de alguna cosa o atraer la benevolencia de alguien. Y usamos poco esta palabra en nuestra cotidianidad, en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Pero sí lo usamos, ¿no? A veces decimos cosas como, los comentarios de fulano propiciaron un problema entre ellos. ¿Sí lo has usado? Sí hemos dicho eso, ¿verdad? Propiciaron. O la llegada de su suegra propició la necesidad de una reunión. También lo hemos usado. O la indiferencia de ella propició la reacción inesperada de él. Queriendo decir que provocó algo. Eso es propiciar. En los deportes, aquella anotación propició una estrategia defensiva para el segundo tiempo. ¿No? También lo hemos oído y lo hemos usado. Y hay muchas formas de usar esta palabra. Y como digo, este es un concepto bíblico. Mira, quiero pedirte que busques en Esdras. En Esdras, capítulo 8. ¿Te acuerdas cuando Israel fue cautivo a Babilonia? Tú seguro te lo sabes, ¿no? Espero. ¿Ustedes sí son de los que leen la Biblia? ¿Unas 2 o 3 veces al año? Por lo menos. Si no es que 4. ¿No? Ellos habían ido cautivos a Babilonia y en algún momento Dios pone en el corazón de el rey de Persia, los medopersas, etcétera, Ciro y Darío y bla, 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 y ahí vienen de regreso. Y cuando vienen de regreso, se enfrentan a que al salir de allá y al venir acá, a la tierra prometida, pues iban a enfrentar peligros y situaciones difíciles. Pero a estos muchachos, se les había ido la teología, se les fue la lengua y le dijeron al rey, no necesitamos que nos protejas en el camino porque tenemos un Dios que nos protege. Vamos a leer, esta historia es increíble. Luego la lees tú en tu casa completa, pero en Esdras 8, 21, dice, y publiqué, ¿sí estás ahí? Esdras 8, y si no, aquí está en la pantalla. Y publiqué ayuno ahí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios. Para solicitar de Él, subraya eso, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes, que ahí venían cargando todo su homenaje de sus cosas, ¿no? Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios
es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ándele, ahí está la teología, ya salió a la luz, muy del estilo cristiano, ¿verdad? Diciendo, expresando verbalmente lo que se cree, pero a la mera hora, ay, ¿verdad? Necesitaríamos de una tropa que nos protegiera, ¿no? Pero me dio vergüenza porque ya le habíamos dicho al rey que los que buscamos a Dios contamos con su bendición. Versículo 23, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Aquí está el concepto. Aquí está el concepto de ser propicio. Dios nos fue propicio. Aquí significó que los defendió y los protegió del enemigo en el camino, porque llegaron con bien. Y que su mano fue sobre ellos para bien. Así dice, ¿no? ¿Cómo dice el versículo 22? Tuve vergüenza de pedirle al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Define todos. Todos. Cualquier persona, cualquier hijo de Dios de entre su pueblo que le busca, va a contar con la mano de Dios. Se llama protección y provisión y muchas otras cosas. El enemigo quedó pelas. Aunque hubiera tenido el intento y el plan y la estrategia de lastimar al pueblo de Dios en el camino porque no traían tropa, como buscaron a Dios, Dios les dio la protección y puso su mano sobre ellos. Es lo que dice, la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Pero los cristianos no creemos eso. Porque si lo creyéramos, ¿sabes qué haríamos? Lo buscaríamos. Así de fácil. Y luego dice, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y luego el 23 nos deja clarísima la clave de todo esto. ¿Qué hicieron? Ayunaron y oraron. Ayunaron y oraron, ayunaron y pidieron, fueron con Dios a pedirle su favor, su ayuda, su intervención, su protección. Señor, estamos en esta circunstancia, ya no podemos confiar ahora en el rey, en su tropa que nos podría haber facilitado, es la ayuda humana, pero no nos quedamos sin la ayuda humana, necesitamos la tuya, Señor, que tú intervengas, que tú nos guardes, que tú nos protejas, que nos lleves con bien a nosotros y a nuestros niños. Entonces, ¿qué hacemos? Ayuno y oro y te lo pido a ti, Señor. Y aquí querría hablar, pero no voy a hablar del ayuno. Pronto voy a hablar de eso. Hoy no. Pero por favor, empieza en tu corazón a considerar el tema del ayuno. Vamos a aprender cosas pronto del ayuno, pero empieza a abrir tu mente a la posibilidad de ayunar. Porque tiene beneficios espirituales el ayuno, además de físicos muchos. Entonces ellos recibieron el favor de Dios, la intervención de Dios, llegaron con bien. ¿Cuántas veces no recibimos la ayuda que necesitamos porque no la pedimos, porque no ayunamos, porque no vamos con Dios? No lo tomamos en serio. Entre otras cosas, ayunar es tomar en serio las cosas. Es priorizar la necesidad por encima de lo físico. En resumen, ya hablaremos de eso. Pero hay cosas que son más importantes que otras. Y Dios valora principalmente aquellos que le buscan. Para Dios es importante que la persona busque. Yo estoy convencido, mis amados, escúchame bien esto, que el Señor permite situaciones en nuestra vida con el propósito específico de que lo busquemos a Él. Tal vez tengo una necesidad médica que a mi hermano Caleb, el gran médico fulano, le resolvió.
Y voy con el mismo médico, con la misma necesidad de ¿qué crees? No me funciona. Y sí, podemos hablar que es que cada sistema inmune es diferente y cada organismo reacciona diferente, lo que tú quieras. Pero lo que Dios le concede a uno no se lo concede necesariamente al otro igual. Y ahí es donde yo necesito tener la luz y el entendimiento para saber que lo que necesito es ir con Él. Es ir a buscarle. Es más, como tip, si primero antes de ir con el médico vas con Él, ya adelantaste. ¿Estás de acuerdo? Porque Dios quiere que lo busquemos y Él permite cosas en nuestra vida. A veces muy duras, a veces difíciles, lo hemos visto, lo hemos vivido, lo hemos hablado, ¿no? Para que lo busquemos. Porque Él quiere que lo busquemos. A Él le gusta este tema de que lo busquemos, de que le expresemos nuestra dependencia que tenemos de Él. Mira cómo lo dice en 2 de Crónicas 30:18, por favor. Segunda de Crónicas 30:18. Dice, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manasés y de Isaacar y de Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Dios es propicio de manera especial, favorece, ayuda, interviene en la vida de aquellos que le buscamos. ¿Estoy leyendo bien? ¿Estamos leyendo bien? No voy a hablar del contexto de ese pasaje, es muy complicado ahorita, no nos vamos a meter por ahí. El principio es, Dios es propicio a todo aquel que prepara su corazón para buscarlo. Señor, podría buscar a Caleb o al hermano, a la hermana, al médico, al licenciado, al abogado, al jefe, pero voy a ir contigo, porque en ti está la ayuda que necesito. Porque si tú intervienes, ya estuvo. Porque si tú sanas, porque si tú corriges, porque si tú tocas, porque si tú arreglas, porque si tú intervienes y tú me ayudas o nos ayudas con esto, ya estuvo. ¿Qué más necesitamos? Primera Crónicas 5, por favor. El libro de atrás, ahí donde estás. Primera Crónicas 5, 18. Está este concepto, me encanta este pasaje. ¿Sí me sigues? Dice, los hijos de Rubén y de Gad, 5, 18. Sí estamos ahí, ¿verdad? Y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que tenían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,760. Uy, qué numerote, ¿no? Que salían a batalla, casi igual que nuestra membresía aquí de la iglesia. 44,760 angelitos que eran diestros para la guerra, entesaban arco, traían escudo y espada, eran bravísimos. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab. Pero el versículo 20 es una delicia, es una joya, porque dice, y fueron ayudados contra ellos. La Biblia está llena de historias de fracasos del ejército israelita. Pero había veces cuando Dios los ayudaba. Dice aquí, fueron ayudados contra ellos y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. ¿Por qué? ¿Por qué se rindieron en sus manos? ¿Porque eran muy diestros para la guerra? ¿Porque entesaban arco y espada y eran bravos, eran muchos? No, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable porque esperaron en Él. Y ahí está el tema. Yo necesito que Dios me sea favorable. ¿Necesitas que Dios te sea favorable? Que te haga favor, que te haga sus favores, que intervenga.
Versículo 21, ve qué chulada, y tomaron sus ganados 50,000 camellos. ¿Cuántos? ¿Dónde los metes? 50,000 camellos. ¿Has tocado un camello? Yo ya tuve el honor y el privilegio. Es una cosa espectacular. Son unos animales gigantescos, son unos monstruos, los camellos. 50,000 camellos, 250,000 ovejas y 2,000 asnos y 100,000 personas. Y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Luego estudias todo este pasaje, tiene mucha riqueza en su contexto. Por favor, estúdialo. Pero dice aquí que Dios les fue favorable porque esperaron en Él. Esperar en Dios. Ya hemos dicho muchas veces que somos muy desesperados. Somos muy desesperados, queremos soluciones inmediatas. A veces hasta instantáneas. Y sí es cierto, a veces Dios responde de manera instantánea, es impresionante, instantáneo. Pero a veces se puede tardar en contestar algunos años. No, pero yo ya quiero la cosa ya. Señor, quiero que me arregles esto ya. Y Dios dice, todavía no. No, por ahora. Hablamos en 6 años, o en 10 años. Ahí platicamos. No, Señor, pero es que, ¿qué no ves? No, precisamente. Porque yo veo lo que tú no. Entonces te voy a dejar ahí. Esperar en Dios. Ve cómo dice el versículo 20 al final. Les fue favorable porque esperaron en Él. Si no esperamos en Él, nos desesperamos y actuamos arrebatadamente sin esperar en Él, nos vamos a perder de su intervención, de su favor. ¿Sí estás? Entonces concluyo con esto. Fíjate qué bien. En conclusión. Lucas capítulo 18, por favor. Lucas capítulo 18. Un corazón humilde versus un corazón altivo. El corazón humilde es que reconoce que necesita la ayuda y el favor de Dios. El corazón altivo no lo reconoce. Se cree mucho, ¿por qué? Porque anda bien y porque hace muchas cosas bien. Es lo que leemos en esta historia, Lucas 18:9. El Señor Jesucristo está enseñando y dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, paréntesis, cuidado con el menosprecio a los demás, es mal síntoma. Menospreciar a otro ser humano o a tu hermano en Cristo o a tu pariente es sinónimo de soberbia y altivez. Punto. Y punto. ¿Lo repito? Menospreciar a otra persona, quien sea ella, es un reflejo de soberbia en el corazón. Porque ¿quién te crees que eres? ¿Crees que eres mejor que al que está señalando? Estás mal. O a la que estás señalando, estás mal. ¿Sí me sigues? ¿No te enojas? ¿Seguimos leyendo? Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Los dos, ¿qué hicieron? Subieron a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Le faltó decir apestoso, que está aquí junto a mí. ¿No? Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador.
Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y es el principio, lo hemos dicho muchas veces. Aquí está otra vez. El principio de la humildad es aquel que reconoce que necesita la ayuda de Dios y ni siquiera se atreve a acercarse mucho para pedirla. Es esa actitud, Señor, perdóname. Si quisieras ayudarme, por favor, perdóname. No me quiero ni acercar a tu presencia. En vez de llegar y decir, pues yo diezmo, yo me congrego, yo estudio la Biblia, yo sirvo. ¿Sí ves la diferencia? Parece obvia, pero no es obvia. Entonces termino con estas ideas, que todo este año 2026, hoy es nuestro primer domingo, sea un año de humildad y de dependencia de Dios. Que los 365 días del año vayamos con Él, con la actitud golpeándonos el pecho diciendo, Señor, estoy mal, te necesito, no soy aquel, ayúdame, favoréceme, sé propicio a mí, ayúdame por favor, te necesito, Señor. Que este año sea un año en el que buscamos al Señor como una prioridad máxima. Y no estoy hablando de venir a las reuniones, estoy hablando ahí en tu casa, en tu 24/7, en el día a día, en cada hora de tu vida, buscar al Señor como una prioridad máxima. Señor, necesito que me ayudes. Señor, te necesito. Si tú no intervienes, ya valí. Si tú no haces la cosa, ya valí. Sin ti no puedo, Señor. Que sea un año de ayuno y oración. De mucho ayuno y de mucha oración. De mucha dependencia. Que pidamos la intervención del Señor cada uno de estos 365 días. Bueno, ya un poquito menos. 360. Hoy es día 5. ¿No? ¿Qué te parecería? Que esperemos en Dios. Que esperemos en Dios, que esperemos en Dios, con humildad, buscándole, ayunando, orando, pidiendo. Que esa sea la característica de nuestra iglesia en este año. Una iglesia que ayuna, una iglesia que busca a Dios, una iglesia que ora, una iglesia que espera el favor de Dios. ¿Necesitas la ayuda de Dios? Yo sí. No sé tú, yo sí. Mucho, muchísimo, demasiado, absolutamente. ¿Sí? ¿Estás? ¿Oramos?